Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión, algo que compartir aquí desde el Jardín de los Cerezos. Hoy día dialogamos un tema muy importante. Hoy hablamos el cuidado al cuidador, cuidando al cuidador. Y para ello es importante recordar por qué este tema, ¿no? Hablábamos en las intros promocionales. Qué importante es hablar del cerezo, del paciente, de su diagnóstico, de la situación que él enfrenta. Pero detrás de ello hay un grupo humano, familiares, personas, redes de apoyo, amigos, etcétera, 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 etcétera. Estas personas cumplen un rol fundamental, no solamente de acompañar, sino también darle ese sostén, ese soporte a nuestros seres. Pero este cuidador también enfrenta una serie de desafíos y retos personales a nivel emocional, a nivel de experiencia. En muchos de los casos no hay una experiencia al respecto. Y tienen que aprender sobre la marcha. ¿Cómo se siente ese cuidador? También hay que cuidarlo para que éste también esté adecuadamente soportado. Y hoy tenemos la grata oportunidad de contar con nuestra invitada, Roxana Aguilar. Ella es psicóloga, psicóloga. Vamos a conocer un poquito de ella. Bueno, Roxana tiene una maestría en salud mental, en poblaciones, diploma internacional en formación de formadores, evaluación de la calidad de la educación de adultos, en psicología de la salud, formación en psiconeuroinmunología, en psicooncología, en biotecnología, que tiene que ver mucho con la bioneurofeedback, o sea, la neuroretroalimentación, especializaciones en terapia familiar sistémica, análisis transaccional y otros. Y bueno, es nuestra presidenta de la Junta Directiva de AMPE, la Asociación Nacional de Psicología del Perú. Entonces, hoy tenemos mucho por conversar y los invitamos a todos, como siempre, como cada jueves, como cada semana, a dejar sus comentarios y podemos ir conversando también sus comentarios o consultas que puedan tener al respecto. Los esperamos entonces a todos. Bueno, adelante, Roxana, bienvenida. Muchas gracias, gracias Ivonne. Encantada de aceptar esta invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Muy contenta y muy sorprendida por lo bonito cómo has estructurado este programa. Me encantó la idea de los cerezos y las flores, y esto realmente es una sinfonía, esto que estás haciendo. Está muy bonito y de mucha ayuda seguro para muchas personas. Y has elegido para mí un tema que realmente me gusta, me apasiona, donde yo hablo del paciente, hablo del cerezo, vamos a ir modificando el vocabulario. Siempre menciono al cuidador, ¿no? Hace mucho tiempo que se necesita, cuando ya se sabe del estrés y los tipos de estrés, que hay que pensar en el cuidador, a quién está. Y justamente de esto voy a contarles también un poco, ¿no? ¿Por qué? De dónde viene esto y cuáles son las alternativas, cuáles son los retos, bueno, muchas cosas, pero como te había propuesto, hagamos de esto una conversación. Ojalá que las personas que nos escuchen nos hagan preguntas, nos cuenten testimonios, porque son cosas de la vida, ¿no? O sea, esto que enfrentamos, creo que todos alguna vez, si no lo hemos sido, conocemos a alguien que cuida a un cerezo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de cualquier otra enfermedad crónica. Entonces tendríamos siempre algo que decir, que comentar, que preguntar. Entonces, si te parece, ¿comenzamos? Así es, sí, claro que sí. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Yo estaba encantada con el tema de las flores, el cerezo, me encanta. Y no la... Y justo son las que tenemos detrás, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero, Son las que genial, tenemos genial. detrás, las busqué y dije lo más parecido Exacto. para mirar, ¿no? Excelente. El cuidado, el cuidado. Y empiezo con esta frase que me gustó mucho de Collier, que es: cuidar es todo lo que ayuda a vivir y permite existir. Fíjate la trascendencia de estas palabras, ¿no? Cuando yo cuido a alguien, estoy permitiéndole existir, porque estoy de alguna manera complementando algo que necesita
para que viva o para que viva mejor, ¿no? Entonces, ya de arranque nos pone en un espacio de trascendencia. ¿De qué hablaremos ahora? ¿Qué es cuidar? ¿Quién es el cuidador? ¿Rol del cuidador en el cuidado? ¿Características del cuidador? ¿Desafíos que enfrenta durante el proceso? Síntomas más frecuentes frente a la sobrecarga y consideraciones generales. Tú me pusiste algunos de los temas, le puse un poco más y tal vez, ojalá, que nos hagan preguntas, porque no todo se puede hacer en una conversación como esta, ¿no? Vamos a tener que variar, y siempre digo que la audiencia nos pone el tamaño del tema, ¿no? Entonces uno pone algo como general o puntual, y las personas interesadas pues agrandan el tema y lo ponen a su medida. Entonces, algunas cosas que podríamos comenzar diciendo para empezar a reflexionar y a poner ejemplos, sobre todo, Ivonne, es que el cáncer es una enfermedad familiar. Está considerada como una enfermedad familiar que desemboca en un reto para el individuo y su entorno. El entorno en el que vive, que comúnmente es su familia, ¿no? No hay forma de decir, esta persona de la familia tiene cáncer y no involucrado el tiempo, las emociones, claro, no está etcétera, aislado, no es de su algo aparte. entorno. Así es, por eso podemos decir que es una enfermedad familiar, ¿no? Muchas veces el cuidador entonces es de ese entorno. Y la relación que se establezca con el cuidador dependerá del tipo de vínculo que exista. Y este tipo de vínculo también va a generar un impacto en el cuidador. Si hablamos de cuidado del cuidador, hablemos cuál es el impacto de esta situación de cuidado que va a recibir y cómo lo va a manejar, ¿no? Entonces podemos decir que el cáncer rompe el equilibrio en una dinámica familiar, generando por un lado unión, cuidado, pero también relaciones inseguras. Y esto va a depender de la historia que hay atrás. Muchas personas dicen, desde que tiene el cáncer, desde que está en tratamiento, en la familia pasado esto. Hay personas que se divorcian durante su tratamiento, por ejemplo, ¿no? Otros más bien que se unen más. Esto depende de la historia. Lo que hace el cáncer es visibilizar y aumentar, poner la realidad aumentada, algo que ya venía sucediendo. Normalmente no es nuevo, ¿no? Como digo, cuando baja la marea se ven las piedras, ¿no? Entonces, una situación de emergencia, de estrés, visibiliza dificultades, ¿no? En este sentido, es bien importante que el sistema preste atención a las interacciones de la familia y su paciente, porque dentro de ellos está el cuidador. Entonces, el cuidado del cuidador ha sido estudiado y sigue siendo investigado. Hay libros como La carga del cuidado, El síndrome del cuidador, ya hace muchos años que se investiga, y con resultados y con percepciones que tienen los cuidadores y con propuestas, por supuesto, ¿no? Entonces, esto solamente y aquí nos detenemos. ¿Qué es cuidar? Yo pienso, algunas de las cosas las tenía en mi mente, otras en experiencia y otras las he leído, ¿no? Que involucra sentir, pensar y hacer, ¿no? Mi sentimiento, mi actitud frente a mi capacidad de contener, pensar, mi conocimiento de lo que es cuidar también, y hacer la parte operativa, ¿no? Los cuidados se dirigen a todo lo que estimula la vida. Poner diligencia, atención, solicitud, interés, diligencia, hacer algo con esmero para el bienestar del otro, suplir una habilidad que el otro carece temporalmente, generalmente se refiere a proveer o suplir aspectos operativos y no emocionales. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿todos podemos cuidar? ¿Qué dices tú? ¿Todos podemos cuidar? Esa es una pregunta. Yo creo que todos tenemos la habilidad de poder cuidar, ¿No es ¿no? cierto? Pero nos entrenamos en el camino cómo hacerlo mejor de repente, ¿no? Porque Uh-huh. finalmente es otro ser humano el que tenemos frente a nosotros, que también podemos acompañar, y de alguna manera es compensativo, ¿no? O sea, en algún momento nosotros también estamos en el otro escenario. Entonces, Así es. de por sí el ser humano tiene esa capacidad paternal, capacidad de acompañar, de proteger, de sostener. Y también, si te das cuenta, la mayor parte de las cuidadoras son mujeres. Así es. La mayor parte de los cuidadores son mujeres, ¿no? Es interesante, y hay estadísticas sobre eso, ¿no? Por supuesto que hay, por ejemplo, hijos cuidando de sus padres, ¿no? De un padre, claro que lo hay, pero la tendencia es a que sea la mujer. Porque se ve mucho en el cáncer infantil, ¿no?
es la madre la que sale a cuidar, la que viaja, la que está ahí en el tratamiento, etcétera, que generalmente además tiene la carga de la casa, ¿no? Del cuidado de la casa, de otros hijos, etcétera. Yo Entonces, creo que ¿todos ahí, podemos cuidar? claro, Sí, todos podemos cuidar. Todos estamos en la capacidad de hacerlo, todos estamos en el momento, diría yo, ¿no? Porque sería como excluyente, no, tú no tienes capacidad, de repente no es tu momento, ¿no? Para cuidar yo tengo que sentirme bien para poder cuidar de otro, ¿no? qué Es interesante esto que interesante. acabas de decir, qué interesante lo que Ajá. acabas de decir de la mujer. Y yo creo que es más un tema de rol social que un tema de Exacto. género, ¿no? Ujú. Que, o sea, no Un es tema un de hecho de sexo, que, claro. exacto, no es Ujú. un tema de yo determinar que porque sea mujer sea más capaz que un caballero, sino que es un tema de rol social que se ha colocado a la madre, a la mujer, como Equivocado. sostén, Exacto. como proveedora de amor, proveedora de protección, de Eco, eco. sostenimiento, y este Ujú, rol ujú. ha sido dado, incluso en los ambientes organizacionales, también a veces este tema de rol de mujer se busca con Ujú, este perfil, ujú. ¿no? Y no Claro. necesariamente Y tiene es que ser esta, que sea hombre o mujer. así es, exacto. Y es Ujú. esta pequeña gran confusión que hay entre sexo y género, ¿no? O sea, como es Exacto. mujer, entonces le toca el cuidado. Y sí es verdad que en una primera etapa de la vida, pues la mujer está capacitada para el cuidado de la cría, ¿no? Pero eso no significa que solo ella puede hacerlo, ¿no? Es muy Ujú. interesante eso, vamos a ver las consecuencias, ¿no? Sobre el estrés y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, regresemos, ¿qué otra información tenemos aquí para comentarla? ¿Quién Claro que es sí. el cuidador entonces? Y hablar de cuidadores hay que distinguir entre los cuidadores profesionales y no profesionales, ¿no? Obviamente los cuidadores profesionales con cierta remuneración o con alguna remuneración porque es su trabajo, y los no profesionales, que son la familia, que también es su trabajo, alguien necesita cuidar del paciente, pero que no es remunerado y que muchas veces es la misma cantidad de horas o más de atender al paciente. Entonces, hay una serie de situaciones. Este año, el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, pues se habla justamente de la igualdad, ¿no? De atender a todos. Entonces, el cuidador, ¿no? También el familiar es un cuidador no profesional, no remunerado. En este segundo caso, además, no cuenta con una formación específica, si es el familiar, para desempeñar esta tarea. Por lo tanto, es más frecuente que tenga problemas físicos y psicológicos derivados del ejercicio de los cuidados que les afecten, ¿no? Porque obviamente cuando hay una formación también hay estrategias para protegerse emocionalmente, ¿verdad? O para saber hacer las cosas, no hay dudas porque hay protocolos que aprendidos para moverlo, para dar, etcétera. Pero cuando una persona no conoce eso, pues está llena de dudas, de temor si lo hizo bien, etcétera. Entonces está en mucha mayor tensión. ¿Quién más es el cuidador? A quien le toca, Ujú. a quien le toca, pero solo A es el quien le hijo o quien está, menor que ¿no? vive con los padres y los otros 5 hermanos están por el mundo o viven cada uno con su familia, al que le toca. No, tú eres el que tienes tiempo porque no estás casado, no estás casada, entonces te toca. Este cuidador es interesante prestarle atención, es al que le toca, ¿no? ¿Y quién elige al cuidador? Ese es un tema bien interesante. ¿Quién Buena elige al pregunta, cuidador? buena pregunta. ¿Quién elige al cuidador, no? ¿Quién elige al cuidador? Realmente es una cuestión al azar, porque yo diría que en algunos casos él mismo se elige, se autoelige, Ok, ¿no? esa es una Esa posibilidad es una posibilidad. A veces y es la también el mejor de las interés, posibilidades. claro, Es claro, la porque mejor. viene con toda la disposición, yo, ¿no? Pero Exactamente. también está el otro lado que tú hacías la mención y es una realidad ¿A qué le toca? muy latina nuestra, ¿no? El hijo que está viviendo con los padres es o con el familiar, O el con el sobrino, o cerezo, de eso. Exacto. o la persona que está ahí se hace cargo, porque no hay más quien, ¿no? Y no es un tema Exactamente. de decisión, sino que, y bueno, esa es Ujú. otra posibilidad, que sea el cerezo o el paciente de cualquier otra enfermedad que decida quién quiere que lo acompañe. Y no necesariamente Pero lo dice con palabras, exactamente, no lo dice quiero que exactamente, tú me acompañes, sino te dice exactamente, ajá, te dejo la tarea, ya ujú, te doy la tarea, te doy la tarea. Entonces no exactamente. preguntas.
no preguntan. Entonces, Y eso sí, cuando hablamos de cuidar al cuidador, ¿a quiénes les tenemos que prestar atención? A este que es al que le toca. No, yo no sabe la lista, este me toca, ¿no? Entonces dicen, el familiar tiene cáncer y todos voltean a mirarlo, porque asumen que tiene más tiempo, porque es soltero, soltera, porque sabe, porque de repente alguna vez aprendió enfermería y no importa si tiene otras cosas que hacer. Es como una asignación casi natural, ¿no? O el hijo mayor o la hija mayor. Entonces hay ciertas asignaciones familiares de acuerdo a las características de las familias, a su dinámica, ¿no? Al que le toca. El que están, ahora que están de moda que todos los hijos vivan fuera, el que están viviendo en el Perú, entonces todos le mandan dinero, pero el cuidador es el que está cerca. Y es ¿no? complicado. Entonces, y justo nuestro público también ha hecho comentarios, Roxana, te digo. así. Nos han dicho aquí, permíteme compartirte. Claro, claro. Que ellos nos han dicho. Hola Noemí, bienvenida, gracias por acompañarnos todas las semanas. Gracias, Ted, y buenas noches. Gracias, Elena, por acompañarnos. Bueno, Noemí nos dice, sí, dice, socialmente se entrena a la mujer a cuidar. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Socialmente se entrena a la mujer desde pequeña, ¿no? Cuida a tu hermanito. Desde pequeña, cuida a tu hermanito, ¿no? Cuida a tu hermanito, cuida la comida, cuida, el término cuida se va instaurando, ¿no? Por eso crecemos y queremos ser las salvadoras cuidadoras de todo el mundo. Que por ser mujer se nos adjudica el rol de cuidado directamente, sin pregunta, y el hombre de proveedor. Descargando también una mochila enorme, ¿no? Igual descargando una mochila enorme, cargando y descargando también, ¿no? Como dice Elena nos dice, hay que tener disposición para ser cuidadora y gozar de la contención paralelamente para poder cuidar en el caso de la familia y gozar de la contención. Bueno, ese término de gozar de la contención creo que va a ser un término súper importante que tú nos vas a ayudar ahí a entender, ¿no? Porque cuando deja uno de gozar también. Sí, o sea, no es tan, o sea, incluso nos venden la idea cuida, mira qué interesante el otro día, no cuida porque tú no sabes que en algún momento quién te va a cuidar a ti. Pero entonces eso queda como con una mochila pesada, no tengo que, no es que deseo hacerlo, no quiero hacerlo. Y Adriana, muy gracias por estar aquí, Adriana, nos dice las circunstancias lo eligen. Mucho de lo que veníamos conversando, ¿no? Así es, del que está cerca, etcétera, ¿no? Y muchas veces hay una relación particular entre uno de los familiares con el cerezo. Entonces es aquel que le duele el estómago y voltea, ¿me traes un tecito? ¿No? Viendo todos, le dice, por favor, ¿me puedes ayudar? Alcanza mi teléfono para llamar al médico, llámame al médico. A veces hay una relación particular de afinidad que no necesariamente tiene que ver con el amor, o sea, uno quiere a todos sus familiares, pero hay afinidades, ¿no? Esas relaciones especiales endorfínicas, apegos, ¿no? Que son naturales, pues, porque hay afinidades, etcétera. Entonces, el cerezo puede elegir de esa manera al cuidador. Y ese cuidador está dispuesto a, si hay una relación que es bidireccional, pues estará, ¿no? Y si no, pues también será una carga pesada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quién elige al cuidador? Es una pregunta interesante, ¿no? Puede ser el mismo cerezo, etcétera, ¿no? ¿Qué roles se asumen en el cuidado? Y encontraba yo en la lectura, en la literatura, tipos de cuidado, ¿no? El primer tipo de cuidado es el cuidado implicado, la persona se implicó. Por ejemplo, cuando el personal de salud no tiene claro, el médico, el psicólogo no tiene claro quién es el cuidador, que debe de tener claridad sobre eso. Una pregunta interesante es, te toca la siguiente cita, ven acompañado o ven acompañada. Qué interesante, ¿no? Mira que nunca lo había pensado así, vienes acompañado, ¿no? Claro, viene porque a veces hay negación del mismo cerezo. No, yo sola, yo solo. Yo voy sola, no voy a perturbar. Por ahí vamos varios, yo sola me arreglo, ¿no? Entonces, no podemos identificar, o vive solo. Por ejemplo, en otros lugares, en Europa se estila preguntar, después del diagnóstico, la primera pregunta es ¿con quién vive? Para saber el entorno, ¿no?
El segundo tipo es en contraposición. El segundo tipo de cuidados es conflictivo, porque cuidar del otro produce insatisfacción y rabia. Pues al que le toca, ¿no? Es al que le toca, por ejemplo, ¿no? Cuidado gestionado. Entienden que su papel tiene unas responsabilidades, pero límites específicos y buscan ayuda. Y el cuidado distanciado, que normalmente es el operativo, ¿no? Entonces yo estoy aquí con mi celular y levanto la cabeza cuando me llamas, ¿no? Entonces me acerco. Descuidado distante. Obviamente, mejor tránsito va a tener como cuidador el 1 y el 3. El implicado, Claro. porque tiene aceptación, y el gestionado, planificado, con el límites, etcétera, busca ayuda, ¿no? Quien está con rabia, insatisfacción, porque frustró algún momento de su vida, etcétera, pues tiene una carga adicional, además de cuidar, ¿no? Y el distanciado igual, si no se conecta y está en automático, ahora vamos a ver qué implicancias tiene eso, ¿no? ¿Algo más que quisieras comentar sobre esto o algún comentario que han hecho? Sí me parecía súper interesante este comentario que hizo Elena sobre la contención y el gozar la contención, ¿no? O sea, gozar esa contención. Y tiene mucho que ver con esto que acabas de comentar, que no es, una cosa es que yo quiera y otra cosa es que me quede de otra, Así, que ¿no? no me quede de Entonces no otra. se puede gozar ni esperar que se No hay goce forma. Mira, una gozar casi como es situación. mucho también, ¿ah? Es Claro, una gozar, situación de duelo, es una situación de tensión, hay un o tema sea, de, hay un tema de cortar mis cosas porque tengo que entregarme al cuidado, entonces de todas maneras hay una tensión, una frustración, ¿no? y de hecho esta palabra del tengo, que es muy importante, ¿no? Tengo Tengo que. que ir, tengo que hacer esto, ¿no? Tú Es sabes que como tengo terapeuta, que, así, tú sabes claro, como terapeuta también lo importante que es pasar del tengo al quiero, ¿no? así Entonces es. dejar, tengo que Por cuidar, eso, no, quiero cuidarte, ¿no? Uf, exacto. la diferencia es Totalmente, no, abismal, es que ¿no? me voy porque quiero ir a Así es, acompañar a mi mamá, quiero ir a exacto. acompañar a No mi tengo que papá. ir a acompañar a mi No, mamá, es que tengo que ir a tengo que. visitarlo, quiero ir a Recuerden, claro, y visitarlo. para los que nos están escuchando, recuerden, cuando Ujú. ustedes están hablando, para Escuchándose, todos, ¿no? Cuando tengo. están escuchando la palabra tengo, es que tienen atrás una mochila bien pesadita cargando. Una Es mochila que cumplir. nos la... Exacto, es una mochila Claro. que se instauró cuando empezamos a crecer en nuestra etapa de niños. Y Y además, ocurre mucho con el tema de la gratitud también, ujú, ¿no? Porque la fíjate, gratitud impuesta, ¿no? A veces, no, sí, fíjate no que saludable. cumplir tiene que ver con hacer la tarea. Y hacer la tarea Exacto, es algo sometido a aprobación. Por lo tanto, así es es. una fuente de tensión, de decir tengo que. Entonces yo voy a Exacto. cumplir, tengo que hacer la tarea bien, me aprobarán o me desaprobarán. Fíjate cómo poco a poquito van llenando como los niveles de tensión que van sumándose como discos uno encima de otro, ¿no? Es Entonces, como cuando no, alguien va a su trabajo, ¿no? No es que voy a entonces, ¿cómo es trabajar cambiar porque desde estoy aquí? contento. Claro, es cambiar desde aquí, de cómo esa narrativa interna que yo tengo, que pienso, ¿no? Tengo que ir a ver a mi mamá, no, quiero ir. Es bien interesante cómo uno debe escucharse, ¿no? Eso me parece bastante relevante para este tema, ¿no? Una Excelente cosa lo que acabas de mencionar. importante como rol de cuidador que debemos de saber, porque a todos nos toca alguna vez y nos va a tocar, es que el cuidado es terapéutico. Y hay un estudio importante, yo puse las gráficas, pero para contárselos, ¿no? Este estudio lo hacen a pacientes, a esos que ven cuando se acerca a una persona y le pone el medicamento o le entrega su pastilla. El contacto, el decirle, a ver, tome, coja esto, le toca esto, le toca el otro. A diferencia de la administración automática a través de máquinas o que le dejan ahí sus pastillas y su pastillero, a que se autoadministre, ¿no? La eficacia del analgésico que le dan, sobre todo en el caso del dolor, es mayor cuando el paciente tiene contacto humano, cuando es suministrada por una persona. Entonces, claro, te remite a pensar la presencia del cuidador. Fíjate la diferencia en minutos, ¿no? De 30 Ujú. minutos, de 40, de 60, hay una diferencia. Esto es cuando la persona se acerca, menos tiempo para el dolor, para que pase el dolor, y más tiempo para que pase el dolor, ¿no? Entonces, en general es esto, el cuidado es terapéutico, la presencia humana es terapéutica, ¿no?
Creo que podríamos pasar a ¿no? Las características del cuidador. Es un poco difícil hacer como una lista, ¿no? De características del cuidador, porque es como tener el perfil, digamos, y tendríamos que hacer como postulaciones, y hemos visto que hay desde el que le toca hasta el que desea hacerlo, ¿no? Y por muchas circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que mirar? ¿Qué tendríamos que tener presente como cuidadores? Preguntarnos a nosotros mismos, y el psicólogo, el médico, ¿qué tendría que estar atento de este cuidador? La capacidad de autogestionarse emocionalmente, ¿no? La capacidad de sobreponerse al impacto emocional. Porque la persona está haciendo sobredemanda, o puede tener, no sé, pues está operada, o puede ver sangre en algún momento, o no le entra la aguja. A veces el cuidador, siempre en la familia, como te decía, es muy común el que tiene estudios de auxiliar de enfermería, entonces está ahí cerca y por A o B no le encuentra la vena. Tantas situaciones que se pueden presentar, que puedan poner tensión, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede regular una persona que no podemos decir que no se asuste? Es una persona que si se asusta se regula y se tiembla rápido, ¿no? Porque no es imposible no asustarse, pues no. El miedo está y el miedo siempre va a estar. Exacto, lo importante no es sentir, lo importante no es sentir miedo, sino qué hago con el miedo, ¿no? Entonces decimos personas que tengan estrategias de afrontamiento, que hagan esfuerzos por querer conocer un tema nuevo, como lo que le está pasando, a hacer esto, saber informarse, además de manejar sus emociones, y hacer lo que su familiar con cáncer necesita, ¿no? También la parte operativa, por encima de lo que normalmente hace, se llama estrategias de afrontamiento. Entonces, también aquí hay que mirar, hay personas con buen afrontamiento hacia las acciones, que son muy eficientes, ¿no? Hacen muy bien, voltean al paciente, lo curan, lo hacen, pero no conectan emocionalmente. Y otras personas que conectan emocionalmente, pero les falta operatividad porque no es su rubro, ¿no? No lo han hecho antes, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas características hay que contemplar. Pero lo principal es ser identificado por él o la cerezo, el médico y los familiares como tal. Finalmente, ¿quién es el cuidador y qué características tiene el cuidador? Debe ser identificado por el paciente como tal. Es al que llama cuando le pasa algo, cuando siente miedo, ¿no? Entonces, eso me parece bastante. ¿Qué desafíos se enfrenta? Bueno, comentemos hasta aquí. ¿Hay algún comentario en redes? Sí, justamente Roscan, bienvenida Roscan, nos pregunta cómo asesorar al familiar, ¿no? Para que sea un cuidador, ¿no? ¿Cómo asesorar? Ok. ¿Cómo asesorarlo, no? Justo estas cosas que hemos estado hablando últimamente nos dan una pista, ¿no? Observar y preguntarle y sus experiencias sobre sobreponerse a situaciones difíciles. Casi todas las personas alguna vez en la vida nos hemos sobrepuesto a una situación difícil, ¿no? Entonces a veces recordar, así como cuando recordamos con el cerezo también, ¿no? Bueno, usted alguna vez ha pasado situaciones difíciles, ¿no? ¿A qué recurrió para superar esto, no? Entonces, igual, el cuidador, ¿no? Bueno, ¿tú qué has hecho en la vida para superar situaciones? ¿Cómo te tiemplas a ti mismo, no? ¿Cómo te regulas? ¿Cómo te impones en un momento de dificultad, ¿no? Entonces, también el recordar esto, yo tengo estos recursos, ¿no? O sea, si alguna vez pude hacer esto, también puedo hacer lo otro, por ejemplo, ¿no? Y luego hablamos de la contención social, etcétera, ¿no? Que también es importante. ¿Seguimos? Sí, por favor. Y más adelante te comento una situación que realmente que me grafica mucho de lo que estás hablando, que lo viví en el hospital, observando a un paciente, a un cerezo. Si quieres ahora entrar a desafíos, claro. Mira, qué importante, mira, el cerezo venía, al parecer el diagnóstico había sido un cáncer en el cerebro, que había hecho una metástasis, ya estaba en el cerebro, ¿no? Entonces, el cuidador, que era una hermana, estaba agotada, ¿no? Y no quería estar allí acompañando en este control
y manifiesta que no dormía mucho tiempo, el cuidador no venía durmiendo mucho tiempo. Y decía que el cerezo lo que hacía era golpearla, insultarla, y le decía, vete de aquí, la maltrataba. Y entonces ella decía, yo también me canso, pero todo el mundo me dice que tengo que comprenderla. ¿Y quién me comprende a mí? Porque yo también me canso. Mira qué interesante, ¿no? Y entonces era, claro, el cerezo estaba sufriendo, pero el cuidador también. Y probablemente ¿cómo se llama? Preparándose también para terminar en burnout, ¿no? Porque ya estaba en el burnout, porque ya también, o sea, si estaba golpeada, desgastada emocionalmente, porque ella, se le notaba mucho dentro del diálogo, de la conversación, esto de que ya no quiero ir, pero tengo que ir, lo que conversamos, ¿no? Tengo que estar aquí y encima, porque es mi hermana, y era su rostro decía todo, no quiero estar aquí. O sea, entonces, y esto es interesante porque llega un momento en que el familiar, o el cuidador propiamente dicho, dice, ya quisiera que descansara para que él estuviera en paz, pero lo que también dice dentro del proceso y que a veces no lo queremos reconocer, es yo también quiero descansar. Yo también quiero descansar. Eso. Importantísimo porque justo empieza con esto, ¿no? Qué desafíos se enfrentan, ¿no? Qué duro que puede ser. Hay cosas que todo el amor del mundo no alcanza. Es como decir que para un matrimonio es suficiente quererse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para una vida de pareja es suficiente quererse, ¿no? A veces, como cuidador, todo el amor del mundo no alcanza, a veces, ¿no? Porque muchas veces hay una extra demanda del paciente, por el miedo, por el dolor, por la angustia, por el reclamo que puede hacer, porque pone en el cuidador su aferrarse a la vida. Entonces, depende de ti que estés aquí a mi costado para estar vivo, porque ya siente que está pues listo para partir, ¿no? Entonces, el miedo se expresa de muchas maneras, ¿no? Y una forma de expresar el miedo es la agresión. La persona se siente amenazada y agrede. ¿No es cierto? Cuando hay una amenaza, nuestro cuerpo tiene una respuesta de huir o de lucha, ¿verdad? De agredir, de enfrentar, de lucha. Entonces también lucho, agredo, ¿no? Porque tengo miedo. Claro, y es una lucha que no reconoce. Y el que está al frente es mi cuidador. Entonces el mal humor, el fastidio, la insatisfacción permanente. Recuerdo muchas veces haber conversado y también en un caso cercano, ninguna comida le gustaba, le preparaban, le traían. Es que, claro, el asunto es cómo esta posibilidad que probablemente es mejor o es posible en las primeras etapas, pero conforme va avanzando la enfermedad hay fatiga y cansancio, pero en las primeras etapas o tiempos, pues de entender que no es conmigo ni con lo que yo hice, ¿no? Sino es con su propia insatisfacción, ¿no? Y su propio miedo, su propia angustia, ¿no? Pero esto se va debilitando, entender, comprender con el corazón en la mano y toda uno un corazón para hacerlo, pues se fatiga con el tiempo, ¿no? Entonces, conforme va avanzando la enfermedad, también se va volviendo más difícil. Dice, cuidar puede ayudar a fortalecer la relación o sentir satisfacción al ayudar a una persona, pero el cuidado puede ser estresante, abrumador, agobiante, ¿no? Porque implica satisfacer demandas complejas, sin ningún tipo de capacitación o ayuda. Varias veces he trabajado con auxiliares de enfermería, con enfermeras mismas. Tampoco hay un trabajo estructurado en la formación para atender los aspectos emocionales. Hay cosas generales, pero o con los médicos, en los residentados médicos, por ejemplo, falta esta información, no es información, datos, sino esta posibilidad de aprender a contener, por ejemplo, ya regresamos a la contención, aprender a contener, ¿no? Para no vulnerarme con lo que le está pasando al paciente, porque le está pasando dolor y llora o le está pasando rabia, pues, ¿no? ¿Cómo yo me protejo? ¿Cómo no me vulnero con su rabia?
tengo que aprender esto, ¿no? ¿Cuál es la distancia correcta emocional? ¿Cómo manejo en mí esto, ¿no? ¿Qué otro desafío? Sujeto a crítica, esto es típico, ¿no? No sé si te ha pasado con los familiares de los profesionales de la salud. Entonces está el cuidador, el familiar, y llega un profesional de la salud, pero esto no está bien así, pero esto no está bien así, ¿cómo le estás dando? Entonces a enseñarle, etcétera, y genera en el cuidador un sentimiento no bueno, ¿no? O esta invisibilización como persona y sus propias necesidades, ¿no? El reclamo que puede hacer el resto de la familia, ¿no? No sé si te ha pasado, pero cuando es el que le toca sobre todo, y los demás justifican muy bien su ausencia, entonces, pero si tú estás a cargo completo, ¿por qué no es posible hacerlo? Yo ¿Por no qué no tengo ha ido a tiempo. tiempo? Tú estás a Yo, cargo, yo el no tengo reclamo. tiempo, ¿no? Fíjate que esto de la invisibilización, Ivonne, es bien interesante. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar presenciando la reunión de la Ley del Sistema de Cuidado Nacional, el Sistema Nacional de Ujú. Cuidado en el país. Y habían representantes de madres cuidadoras de niños con discapacidad. Y reclamaban que se nombre en la ley las madres cuidadoras, porque no se nombraba, estaba totalmente invisible para ellas. Y decía algo sobre los cuidadores, pero para ellas no era suficiente, porque están dedicando su vida y están invisibilizadas. Y eso le pasa al cuidador. Termina siendo un instrumento para el grupo muchas veces. Esto va a depender, por supuesto, de la dinámica familiar y de cuánto involucramiento tiene el resto de la familia. Y no lo pusieron ahí y yo pescado, mando mi plata, mando ¿cómo se llama? Mi encomienda, ¿no? Pregunto y ya. Y cojo mi llamada telefónica para estar direccionando a ver si todo está bien, todo A ver está, si todo está bien. asumo la labor administrativa, Exactamente, ¿no? Pongo gerente, ¿no? ¿no? Y Me mi pongo de operativo es el gerente. cuidador, y el cuidador es Y el justo operativo. varios comentarios al respecto nos llegan Cuéntame, aquí. Voy a cuéntame. darte, por ejemplo, aquí nos pregunta, eh, cuidar sana el cerezo y al cuidador. Hace posible transitar todo el proceso, aun si el cerezo parte, una a la familia. Eso nos dice Elena, bueno, bajo su experiencia probablemente ha ocurrido con ello. Claro, Pero Rose nos dice, qué ¿qué bonito. hacer frente a los familiares que muestran indiferencia al paciente? Ujú. Lo que no se Y ama, yo creo que lo que no se ama en salud, no se ama en enfermedad, así de simple es. no, y hasta puede ser contraproducente que hay una obligación, porque lo que va a haber es Claro, una agresión soterrada, pero una agresión finalmente, ¿no? claro. Y a Entonces veces hay esa tampoco es algo que se desesperación puede por cubrir, forzar. ¿no? Ujú. No Exactamente. se Y hay puede un, forzar. así es. A Y veces se aquí hay otro, intenta con terapia familia, ¿no? Para ver, para tomar la temperatura afectiva de todo el resto, porque el cuidador está agotado y se siente sobrecargado, criticado, etcétera. Entonces uno toma la temperatura del resto de la familia y da menos de 35 grados, está congelado, no pasa nada. Hay que buscar otra alternativa, ¿no? Porque es es así, pues verdad, es peor verdad. si se obliga, ¿no? Claro que sí. Acá Dave, gracias A Dave ver, por ser parte del Partido de los Cerezos. Dave Zabaleta nos dice, una persona que padece cierta enfermedad puede cuidar a otras personas que padecen la misma enfermedad. ¿Es posible eso? ¿O es posible eso en un aspecto emocional? Yo que una imagino que persona que sí, padeció o que padece. exacto. Yo imagino que la pregunta va por ahí. Si yo fui cerezo, ¿puedo cuidar Ah, a otro claro, cerezo? ¿No? Una cosa claro, así, puedo entenderlo. Pero por más allá del supuesto, puede diagnóstico entenderlo, está pero la sí, calidad. la aceptación, la disposición para hacerlo, ¿no? La Claro. disposición para hacerlo, ¿no? Ok, acá hay otro punto. Rose nos vuelve a A ver, preguntar cómo evitar la depresión y el estrés en el paciente y en el cuidador. en el En el paciente y en el paciente y en cuidador. el cuidador. Ah, ok, Ajá, vamos a eso, Ros, dame un ratito. Vamos exacto. a eso. ¿Avanzamos Ajá. un poquito? Sí, Oh, sí, sí. dime. Y la última pregunta también es
y con esos familiares de gerente, ¿qué se puede hacer? Justo lo que hablábamos, ¿no? Claro, lógicamente. O Todos a sea, que sea, distancia, ¿no? Mira, es un poco difícil también juzgar, ¿no? Es un poco sí, difícil juzgar. Ya te digo que, como habíamos mencionado, el miedo tiene muchas formas de expresarse. Y una así forma de es. protegerse es irse lo más lejos posible, ya sea mentalmente, emocionalmente o físicamente, ¿no? Entonces, también a veces necesita tocar la parte sensible y es una forma de esconder su sentimiento, a veces tienen alguna deuda emocional con el paciente y tocar eso es muy sensible. Lo ideal sería que acepte, digamos, que se revise la situación familiar desde un ángulo terapéutico, ¿no? Los psicólogos estábamos preparados para eso, ¿no? Para ver qué sucede, qué pasa y verdaderamente con quiénes se puede contar para cuidarlo, ¿no? Porque es un tema sensible. Entonces, si no está, se ausentó, claro, nosotros aquí hicimos se va lejos, lo que fuera, pero a veces hay mucho dolor también, hay mucho sufrimiento y la gente no siempre enfrenta de la misma manera acercándose al sufrimiento. Casi el común de la gente se aleja del sufrimiento, de lo que le causa dolor, como si lo Así es. pincharan Y y de cualquier salga. manera, ¿no? Y de cualquier manera, que yo me puedo De alejar con un cualquier manera. insulto o porque puedo hasta incluso crear una situación de, de, Así es. de pelea o Claro, claro. bélica, ¿no? Sí, Para sí, sí. simplemente irme, ¿no? Dejar Así la es. bomba, la papa Exacto. caliente, Generar, pasársela a otro, ya la papa tengo caliente. justificación. Hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar. Pero yo lo Exactamente. que observo es que a veces no siempre hay indiferencia. A veces, más veces hay dolor que no lo sé manejar. Más Ujú. veces hay dolor, ¿no? Se disfraza de indiferencia, pero yo creo que Exacto, la cara es la indiferencia, pero detrás hay dolor. exacto. Ujú. Entonces, a ver, ¿por dónde nos quedamos? Ah, la persona que cuida, además trabaja, tiene otros hijos, tiene personas a quien cuidar. Y aquí regresamos y retomamos el que los cuidadores principales son en su mayoría mujeres, madres de los niños con cáncer, los que tienen más hijos. Y entonces nos acerca a pensar cuánto estrés hay en las mujeres, ¿no? Cuánto estrés está cargando la mujer. La carga de responsabilidad del cuidador dependerá obviamente del grado de dependencia de la persona a la que atienda. Mayor dependencia, mayor sobrecarga, obviamente, ¿no? Por lo general, el día a día implica una dedicación casi exclusiva para que no permite a veces ocuparse de otras labores, ¿no? Otro desafío importante, bueno, esto es más de lo mismo en realidad, ya lo hemos comentado, y como corolario de que tiene que satisfacer otras demandas, las propias que tiene que asegurar el cuidar a sí mismo, ¿no? Cosa que no siempre puede hacer, y comentábamos de acuerdo a la dinámica familiar, al entorno, ¿no? A medida que la enfermedad avanza, las relaciones van cambiando y aumentan las complicaciones de la enfermedad y el sufrimiento de quienes cuidan, porque va mirando directamente cómo se va deteriorando el cerezo, por ejemplo, en el caso de un proceso terminal, ¿no? El duelo y el cuidado familiar ya se ha estudiado además que están unidos y forman parte de la misma situación crónica. Entonces, muchas veces dentro del entorno del cerezo, lo difícil de elegir, de que se autoelija un cuidador es porque no maneja el duelo, tiene duelos pendientes. Entonces, el duelo ya tiene un significado para la persona y es como tocar fuego directamente, ¿no? Entonces, se aleja, ¿no? Muchas veces porque es un proceso de duelo, de todas maneras. La persona, el cerezo ha perdido su autonomía para empezar, ha perdido su trabajo, o tiene que detenerse en el trabajo, tiene que dar un espacio, un tiempo, etcétera. Y en esa pérdida están juntos, ¿no? Está cuidándolo y reemplazando lo que no puede hacer. Lo que hace más difícil el acto de cuidar es que también sufre el cuidador. Claro que sí, por distintas maneras. Mira este caso que comentas, donde el cerezo es agresivo, ¿no? Y en otros casos cuando es sobrecarga porque la persona no se puede movilizar, o cuando la persona, el cerezo sufre mucho y el cuidador no siempre tiene las estrategias para contener, para consolar, ¿no? Generalmente se asocia el cuidar con operatividad. Entonces, si lo cuido bien, hago su comida, hago esto, y no Claro. asociamos que la parte emocional al cuidado, que es ¿Cuántas tan veces lo importante. abrazas o le hablas bonito o lo insultas o lo Exactamente. O te golpeas o sientas le tiras cerca, la comida? disponible. Ujú. Como decía el cuidador distante, ¿no?
del cuarto tipo, entonces yo me voy por el otro lado con mi celular, pero si yo estoy aquí, apenas me llama, yo voy, pero no estoy conectado, no estoy conectado. Y vamos a ver la implicancia de eso, ¿no? Entonces podemos decir que bien llevado, bien adaptado, en realidad puede ser una privilegiada experiencia de crecimiento personal, familiar, una honra al amor. El amor es algo concreto, el amor es acción y cuidar es la forma concreta de amar, ¿no? Pero para eso hay que amar, ¿no? Para eso hay que amar. Yo creo que podemos pasar a esta parte, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces hablamos de la sobrecarga, de los síntomas, todo esto, algunas preguntas ya hay al respecto. Ros decía la pregunta, me la vuelves a leer en algún momento para no dejarla de responder, por favor. Si es que no está en lo que voy diciendo, ¿no? Fíjate que quería contarles esta historia, que en 1955, o sea, no es que hace 100 años, ¿ah? Recién este doctor Hans Selye habla del estrés, habla de este mecanismo que sobrepasa la capacidad de respuesta de las personas y le pone el estrés. Y recién en el año 80, esta pareja de investigadores hace investigaciones sobre los estados emocionales y el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, ¿qué importancia tiene el estado emocional de una persona en el funcionamiento de su sistema inmunológico que lo protege? El sistema inmunológico tiene células antitumorales, por ejemplo, es el que inmediatamente se pone en guardia para defendernos cuando hay un agresor externo, ¿no? Entonces se estudia la relación que hay entre las emociones y el estrés y la respuesta inmunitaria. Y encontraron aquí, fíjate una cosa bien interesante, que a dónde voy, ¿qué grupo humano eligen para estudiar? Eligen dos grupos humanos. Las parejas en discordia permanente, esos que pelean todo el día y no se soportan, y cuidadores de pacientes crónicos. Estudian el estrés por primera vez estos señores en los cuidadores de pacientes, en este caso pacientes de Alzheimer, y hallaron una disminución de la respuesta inmunitaria antitumoral. O sea, no solamente hallaron estrés, sino que su sistema inmunológico había disminuido, ¿no? Entonces, un dato importante, ya la investigación nos arroja felizmente números que nos alertan, dice, los síntomas depresivos pueden ser hasta en 40% en el total de los cuidadores. De 100 cuidadores, 40 pueden tener depresión o síntomas depresivos. Y obviamente su autopercepción, 40 personas, su autopercepción es que tienen mala salud, que están cansados, fatigados, como decía, que ya no doy más, como decía esta persona que nos mencionabas, ¿no? Claro. Con síntomas depresivos, con deseos de soltar ya el rol, etcétera, ¿no? Es importante, es fuerte, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo aquí. Sí, justamente nos preguntaba Rose nuevamente, se recomienda al cuidador en la etapa, allá dice, ¿qué se recomienda al cuidador en la etapa terminal? ¿Qué temas debe hablarle desde la espiritualidad a su paciente? O sea, yo aquí entiendo, Rose, que tu pregunta es, ¿cómo el cuidador debería manejar la situación con un paciente en etapa terminal, ¿no? ¿Qué recomendarle? O sea, cómo alentar, ¿no? Este tema de la espiritualidad. A veces no se tiene que hablar nada. Así es, me gustaría decirle a Rose que la primera pregunta que le haría al cuidador es para él, que es la muerte, ¿no? Y qué siente frente a esta realidad. Pero estamos hablando de cuidado al cuidador, ¿no? Cómo está percibiendo esta realidad, cómo está impactando en su ser emocional, en su ser espiritual también, ¿no? Esta realidad de que la persona que lo está cuidando va a partir. Para empezar, antes de decir, habla de esto y lo otro, ¿no? Porque va a depender mucho. Y esa es una cosa que necesitamos corregir, porque ahí en el tema de la lista de tips es donde se nos escapan las cosas, ¿no? Porque parecen como conductas, como la receta. Ya le eché harina, ya le eché vainillita, ya le eché... pero eso es una cosa meramente operativa, y hemos dicho que cuidar involucra la mente, el corazón y las manos de la persona, su sentir, su actuar, su pensar, ¿no? Entonces no solamente es actuar, ¿qué le voy a hablar? ¿Sobre qué? ¿Yo qué siento frente a esto para que eso que yo diga o haga tenga algún impacto positivo, ¿no? O no. Bien, bien interesante, ¿no? Y yo creo que ahí, yo me atrevería a decir ahí un tema que siempre lo trato de mencionar, ¿no?
todo el mundo habla de la empatía. De hecho, las redes se colocan, no tienes empatía, empatía, empatía. Y se entiende mucho que el concepto de empatía con simpatía, que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, se entiende mucho que la empatía, ¿no? Es ponerme en el lugar del otro, lo decimos a cada rato, ponerme en los zapatos del otro, ponerme en el lugar del otro. Así es que tú nunca te vas a poder poner en los zapatos del otro porque nadie puede sentir lo que tú sientes, ¿no? Por eso Yo creo tratamos de entender desde la situación del otro, ¿no? exactamente. Desde la Entonces, y ahí situación viene la del otro. parte de la empatía, comprender qué es lo que el otro En realmente sus circunstancias. Claro. necesita el otro, no lo que En tú sus crees que, circunstancias, ¿no? exacto, Exacto. no es No lo lo que a mí me que, parece. no es lo que tú Mm. crees que, que al otro le puede, porque por ejemplo, este punto es importante porque a veces no necesitas decirle nada al paciente terminal cuando uno trabaja con personas en la etapa de cuidados paliativos, simplemente estar allí, tocarle el brazo, o tocarle la mano, o hacerle un cariño, es un contacto tan poderoso, y si es posible, y si está en la posibilidad de un abrazo, es aún mucho más reconfortante que darle una lista de vamos, puedes, que era un término que después no quiero dejar de finalizar Sí, con sí, esa sí. frasecita que lo conversábamos por Podríamos interno, ahora ¿no? al hablar del estrés, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, esta es Podríamos ahora muy, al muy hablar del buena, estrés. muy Sí, buena sí, esa acotación tan importante que no quiero que lo dejes sí. Qué buenas están de. las participaciones. Excelente, Así porque ya es, te digo, las personas que participan le ponen el tamaño al tema, ¿no? así No es. viene con lo Gracias. mínimo y ellos lo desarrollan, ¿no? Entonces, Ujú. yo aquí veía un grafiquito que a mí me gusta mucho y utilizo. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es el estrés? ¿Cómo funciona? Todas las personas tenemos capacidad de respuesta. Un estrés, llegamos a un nivel de estrés, pero luego necesitamos un espacio de recuperación y quedamos muy bien. Al contrario, aquí al generar un poco de adrenalina, entonces esto más bien me tonifica un poco de Claro. adrenalina porque después tengo un momento de recuperación. ¿Qué Yes. pasa cuando no tengo recuperación? Ahí, ¿Qué pasa ahí cuando viene. no tengo recuperación? Fíjate, el cuerpo se adapta. Aquí está detrás y yo tengo siempre respuestas aparentemente adaptativas, pero lo que va sucediendo por dentro es este desgaste que implica mis órganos, mi sistema inmune, etcétera, hasta que ese desgaste termine en mi salud. Los estudios dicen que es brusco, pero si tú estabas tan bien, ¿qué pasó de ayer para hoy? Se desplomó, que no es lo Pero mismo que no fue de sucedió. ayer para hoy, sino Se que tú no lo desplomó. escuchaste. Aquí hubo, exacto, hubo una adaptación, una aparente adaptación del cuerpo. Y yo seguí. Pero lo que realmente estaba pasando internamente es toda esta caída que termina de la noche a la mañana en dejar de ser visible esta adaptación y caer en la enfermedad. Este es el estrés. Este es el estrés, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Cuáles son los síntomas, los signos que no debe de pasar desapercibido? Sentirse abrumado, sentirse solo, aislado, abandonado de los demás, dormir demasiado o muy poco, ganar o perder mucho peso, sentir cansancio, fatiga la mayor parte del tiempo, perder interés en las actividades que disfrutaba, irritarse, enojarse fácilmente, sentir preocupación, tristeza con frecuencia, tener dolores de cabeza corporales, desarrollar comportamientos poco saludables, fumar para estar tranquilos, o empezar a tomar pastillas para dormir, o empezar a beber, etcétera, para compensar la fatiga, el cansancio y estar alerta, ¿no? Entonces, a todos nos puede pasar esto, obviamente, en algún momento, ¿no? Pero cuando esto es sostenido y no tengo esta recuperación, por eso, como vamos a ver más adelante, tiene que haber un alterno, un plan B en el cuidador, porque necesita recuperación para que no ocurra esto, ¿no? De ¿Cuáles son hecho, las consecuencias? yo soy un ejemplo de eso, ¿ah? Te diré, que totalmente, yo era una chica, y lo digo, yo era una chica, la chica de la adrenalina, así era, esa era mi frase. No puedo hacer nada si es que no estoy en actividad, en adrenalina, tengo que estar siempre activa, así era yo. Hasta el 2005 era yo, esa era la Ivonne hasta el 2005.
¿no? O sea, vivía en esa gestión de que tenía que hacer una cosa, tenía que estar en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. Y si no sentía este ánimo de estar en actividad constante, me sentía mal y me creía como que era medio superpoderosa. Hasta que el cuerpo solito se detuvo, exactamente como acabas de decir, el cuerpo lo detuvo todo. En un instante, de un momento a otro, todo cambió, Se desplomó la ¿no? adaptación. El cuerpo dijo chao, entonces los médicos no encontraban de qué era lo que pasaba, nada, no encontraban nada. Y era el factor del estrés, ¿no? O sea, la enfermedad había desembocado por una influencia de estrés, bajando en defensas, entró el virus que produjo una lesión, ¿no? Entonces, pero eso es importante, es un poco para graficar que es totalmente real, gráfica, Sí, o sea, la veía sí. y yo decía, ese es Fede y yo, eso quería contar. Vamos al papel de las mujeres cuidadoras, ¿no? Sí, Que además tienen hijos, que además tienen que atender, están cuidando a alguien en la cuarentena ahora mismo, en este tiempo, tenemos una epidemia de depresión. ¿Por qué? Porque ha habido una sobrecarga tremenda, ¿no? Durante la esta pandemia. mochila que nunca la dejamos. Atendiendo a los hijos que estaban en el colegio, cuidando del padre que tenía que cuidar, con cáncer o enfermedad crónica, etcétera, porque ha recaído más en la mujer, ¿no? Sin embargo, se está trabajando bastante en incorporar a los hombres al tema del cuidado. Hay una serie de iniciativas para que los hombres también toquen el aspecto ternura, cuidado, cuidar, ¿no? Que no lo adjudiquen. Los hombres pueden ser también igual, buenos, tiernos, amorosos, cuidadores, eficientes, igual, ¿no? Pero tiene que permitírselo al medio, ¿no? De frente están hombre y mujer en la consulta y de frente se le habla a la mujer para que cuide, ¿no? Por Claro. ejemplo. Entonces, todas Y esas también pequeñas cosas instaurar que la tienen que vida, y cambiar. también instaurar, creo yo, la vida colaborativa, ¿no? Yo lo veo en consulta Eso. constantemente, cuando Ujú. los padres, o cuando tengo intervenciones con padres, o sea, ¿por qué no instaurar la vida colaborativa de la familia? O sea, los hijos pueden poner una mesa, los hijos pueden tender una cama, los hijos pueden poner una escoba, como parte de la vida colaborativa. Entonces se va instaurando que no hay un rol específico para cada uno, sino que podemos intercambiar roles, ¿no? Así es. Sin trastocar tampoco, ¿no? Pero esta vida de que tengo que, nuevamente la frase, tengo que, ¿no? Y que no, y como tú dices, ¿no? O sea, hemos llegado hasta esta etapa de adulta con esta carga, con esta mochila, y eso, por favor, a todos los que nos están mirando y los que van a ver, pues, esta ponencia importante, instauremos la vida colaborativa con los jóvenes, con los hijos. No hagamos las cosas todos nosotros, porque lo que estamos haciendo es anularles la capacidad de sostener en el futuro de una manera positiva, óptima, ¿no? Adecuada. Desde niños, ¿no? Que el cuidado no es Desde niños. proveer, el cuidado no Exacto. es proveer, también es abrazar, es acompañar, es contener. Entonces, eso también pasa por permitir la ternura en el hombre, ¿no? Permitir la emoción, la ternura en el hombre, eso es importante, ¿no? Y tan Necesitamos rico. cuidarnos unos a otros, pues, ¿no? Entonces, las consecuencias del estrés, depresión y ansiedad, un sistema inmunitario débil, sobrepeso y obesidad, enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, artritis. La depresión y la obesidad pueden aumentar el riesgo de estas afecciones, problemas con la memoria, con prestar atención, etcétera, en lo mínimo, esto es lo primero que aparece, los problemas con la memoria y después empiezan problemas mayores. Entonces, no es tan sencillo cuando preguntamos cuál es la, la sobrecarga y los síntomas de la sobrecarga tienen que ver, estamos hablando que de 100 cuidadores, 40 tienen síntomas depresivos. 40, es una Ujú. cifra Quiere decir descomunal, también ¿no? que están un poco solos, están sobrecargando sin ayuda, ¿no? Entonces, aquí me gusta porque vamos a hablar también de algunas cosas que han dicho. Por favor, había una pregunta por ahí que dije después, si no la he contestado, por favor, me la repite. Sí, Y ¿cuál? Lo aquí, de padecer, del cuidado. Lo no, a último ver, que dije del cuidador en la etapa terminal, no, antes había algo sobre qué ya, hacer.
sobre qué hacer. ¿Qué hacer para... Ya, sí, ahí va a había salir. uno... Ok. Es de Ross, creo. A ver, Ross, si no te he contestado, por favor, vuelve a escribir. Gracias. ¿Qué recomienda al cuidador en etapa terminal? ¿Qué temas debe hablarle de la No, espiritualidad? ese ya lo comentamos, ¿no? Que era mirarse a Ya. sí mismo frente a la muerte, ¿no? Ella hablaba de la indiferencia de los familiares, también hablaba. Ah, también comentamos sobre eso, ¿no? ¿Qué hacíamos con Ujú. ello? Entonces aquí pensaba yo que no hagamos como una lista, ¿no? De comportamientos, pero sí había cosas importantes. Me gusta siempre hablar de Candice Pert porque esta mujer, una farmacéutica, descubrió algo muy importante, que cada emoción tenía una representación molecular en el organismo, en el cerebro, como unas neurohormonas. Entonces, cuando uno tiene alegría, bienestar, pues segrega endorfinas del bienestar. Cuando uno tiene ira, es la adrenalina y así, ¿no? Entonces, esto es muy importante lo que ella hizo. Entonces, lo que decimos es cómo el cuidador debe estar atento a su producción de endorfinas, debe cuidar esta producción de hormonas, hacer cosas que lo hagan sentir bien. Un aspecto regulatorio, una práctica regulatoria por excelencia es la respiración rítmica y consciente, ¿no? Porque no solamente me tranquiliza, como todos sabemos y lo hemos experimentado alguna vez, sino que cambia el ritmo de la producción de endorfinas. Entonces, no solamente como entra el aire y sale el aire, me calmo, no, actúa sobre mi cerebro cambiando mi fórmula química en ese momento que se da en el cerebro. Es más importante que solamente entre y salga el aire, ¿no? Entonces, 10 minutos con uno mismo en el día, consigo misma, consigo mismo, si es cuidador, para aquietar la mente, respirando rítmica y conscientemente, cuidamos nuestro sistema inmune, nos cuidamos como cuidadores, ¿no? Dándonos ese mínimo tiempo para respirar, para aquietar la mente. La atención es el ejercicio esencial de la conciencia, nos dice un médico que trabaja cosas muy interesantes de la espiritualidad. Donde pones tu mente, la atención es la clave de tu presencia. Entonces, cuando tú estás atendiendo a alguien y estás presente, estás cuidando la autonomía del paciente. Y esto todos sabemos, que como psicólogos, que es fundamental, que el paciente debe poder hacer lo que puede hacer, debe hacer lo que puede hacer, ¿no? Que no debemos quitarle toda su autonomía. Si el paciente puede levantarse solo, pues estoy cerca y se levanta solo, ¿no? Si puede Exacto. comer solo también. Pero ¿qué Ayudarlo a que pasa? trate también, ¿no? Que trate de... Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy presente? Cuando mi atención no está en la presencia, fue automático. Y ahora lo pongo ahí, evitamos estar en piloto automático. Entonces ni cuenta me doy si lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿no? Pero esto del piloto automático no solamente es, digamos, en contra de la situación emocional del paciente, sino de la persona. La persona Claro. está mejor en un mayor Cargando. tiempo de estado de conciencia, porque está actuando sobre sus emociones, sobre su intelecto, sobre sus decisiones, ¿no? Tomando decisiones. Cuando está en automático, no está atento a sus emociones, no está en conexión consigo mismo. Por lo tanto, está más vulnerable frente a cualquier situación, ¿no? Entonces, es importante la presencia, ¿no? Como consideración general. Tu presencia es vida, ¿no? Me pregunto, ¿cuánta presencia tengo en cada acto como cuidador? Porque cuando yo me cuido, tengo presencia, también me estoy cuidando a mí como cuidador. Cuando yo estoy presente con el paciente, con el cerezo, yo también me estoy cuidando a mí. Cuando estoy en automático, también no me estoy cuidando a mí Por como ahí va la cuidador. pregunta, Roxana de Rose, justo. A Dice, ver. en caso de estrés y de depresión, ¿qué hacer para evitar que los pacientes y el cuidador caigan en el estrés y en la depresión? Dice. Ahora lo ¿No? vamos a ver. Todas estas cosas, ¿no? Que son preventivas, justamente, ¿no? Así es. Todas estas cosas que son preventivas, ¿no? Que por eso Rose, estoy justo lo que estamos comentándolo, hablando. ajá, justo lo estoy comentando sin bajar la diapositiva Así es, para poderlo mantener ahí, ¿no? Y así si es. surge alguna pregunta más o duda, ¿no? Por otro lado, fundamental una red social de apoyo, familiar, amical, vecinal. En la red hay grupos, pacientes, familias de pacientes oncológicos. Y le van a salir redes, grupos, donde pueden entrar y comentar y decir.
¿Por qué es importante esta red de soporte? Porque nos permite hablar, porque nos Sí. permite contar con alguien para poder decir. Fíjate lo que dice James Penbaker. Dice, si se logra que las personas hablen o escriban acerca de sus problemas o de lo que los aqueja, lo que los agobia, su salud física y psicológica mejora. Y no se le ocurrió porque lo vio, hizo un estudio. Cuando uno habla, vamos a decirlo así, digamos generalmente, la parte del cerebro que controla las emociones se activa y controla el centro de las emociones. Entonces, hablar es importante, por eso una terapia es importante, por eso una psicoterapia es importante, ¿no? Así es. Porque nos ayuda a lo que decimos, bueno, voy a descargar mis emociones, se dice en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero la verdad es que ayuda a organizar las emociones, a organizar, a ponerle nombre a lo que sientes. Puedes decirle a alguien, es compartir y ver en el otro el reflejo y validar lo que sientes. Al otro le dices, a la otra persona, tú le puedes decir, me siento pésimo, no puedo dormir, lloro todo el día, y la otra persona te va a decir, ay, no te preocupes. ¿No? Inmediatamente va a ser sintonía, porque está en tu red, es alguien que te quiere, te aprecia. Entonces, tú ves en su gesto la sintonía con tu emoción y valida tu emoción. Eso es terapéutico. Eso es terapéutico. Y es Caramba, importante, cuánto ¿no? lo siento. Mira, pasó esto, me pasó a mí también, o tú, ¿qué has pensado hacer? ¿Cómo te ayudo? Aquí estoy, cuenta conmigo, ¿no? Es importante. Y aquí creo que podríamos hablar del tema de las frases, ¿no? Porque a veces también al Sí, cuidador, lucha, sí, resiste, tu antes de paciente, finalizar, que el tiempo ya no, no no está solo a la ganando, pues. persona, no solo Ajá, al paciente, sino también al cuidador. Le decimos, tú eres un así es. héroe, mira lo que estás haciendo, lucha. Claro, ya te digo, frente a la amenaza, el cuerpo por naturaleza, los músculos se van a llenar de azúcar y de glucosa y va a disponerse a luchar. Pero a veces no queremos luchar y necesitamos calma. A veces necesitamos fluir también con lo que pasa. No podemos estar todo el tiempo en pie de lucha, porque si estoy todo el tiempo en pie de lucha, estoy sin descanso, entonces mi grafiquito ¿no? Ujú. Necesito en pie de lucha y descanso también, ¿no? Y de manera natural, mira el corazón. Si tocas el corazón, si te tocan el corazón es sonido, pausa, sonido, pausa, sonido, pausa. Y así es la vida en general, sonido, pausa, ¿no? Entonces, es esto que es importante en algún momento detenerse sobre cambiar la narrativa interna que nos hacemos, ¿no? Todo lo planificable se planifica, prevención, todo lo planificable. Tener una alternativa de cuidador, ¿quién más? Si yo me cansé, me agoté, me resfrié, ¿quién va a venir a acudir para no dejar desprotegido, sin cuidado al paciente? ¿No? Hacer eso. Los estudios de investigación muestran que los cuidadores de familiares requieren un apoyo tanto técnico como emocional y que deben ser considerados clientes y no instrumentos de cuidado. Entonces también el psicólogo, el médico, la enfermera, preguntarle al cuidador, ¿cómo está? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está resultando? ¿Necesitas saber algo más? ¿No? ¿Cómo estás pasando esta etapa en donde está tan delicado, o está tan quejoso porque le duele, o lo que fuera, ¿no? Preparar y apoyar al cuidador de maneras distintas, justo lo que estoy mencionando. Finalmente, el cuidado es la movilización del amor, aceptar el cuidado, aceptar ser cuidador, y sobre todo dirigido al cuidador que responde al que le toca. Sobre todo dirigido al único que está ahí, al que le toca. Entonces, Al que no le quedó de otra, al que no le quedó de otra. porque esa es Movilizar, la frase, ¿no? sacar No le del quedó de otra. fondo de su corazón el amor universal, el amor familiar y aceptar el cuidado, aceptarse el cuidador porque es el que le toca, ¿no? O sea, dependiendo cómo lo vea, como una oportunidad, o sea, pero es una decisión Es única de una la decisión. persona, ¿no? Porque eso es lo que más lo va a proteger. Así es. Eso es lo que más lo va a proteger como cuidado, ¿no? Esta frase me gustó mucho, te doy mi conciencia, presencia, contacto, resueno contigo, te cuido y en ello me cuido a mí misma, a mí mismo. Esa es la mayor Excelente. fuente de cuidado, ¿no? Buena Esa es frase, la ¿no? mayor fuente de cuidado, sí. Me gustó mucho.
Qué buena frase. Por favor, ahí tienen nota de Roxana Aguilar aquí, para que la puedan contactar. Ahí, Mucho R. gusto. Aguilar, A la asociación también. valverde@gmail.com. También pueden acercarse a AMPE, la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú. Ahí están los correos para que puedan ingresar y conocer un poco de esta asociación que promueve precisamente la labor del psicooncólogo, ¿no? Hoy en la mañana me preguntaban en una entrevista de compartida por qué es tan importante la psicooncología, ¿no? En este proceso del diagnóstico, porque se necesita un acompañamiento especializado en la salud emocional, enfocado en Cerezo, el paciente, Cerezo, y también es el cuidador, desde la perspectiva no solamente del diagnóstico, sino desde la perspectiva desde como la ser prevención, humano, y también desde la prevención, desde el diagnóstico. No todas las personas reciben el diagnóstico y se adaptan al diagnóstico rápidamente, sino puede generar un impacto emocional que necesita acompañamiento, las interacciones que desde ese momento empieza a tener, la lucha con la pérdida de su autonomía, las interacciones con la familia, los cambios que se dan en la vida, tiene que dejar de trabajar, etcétera. La reinserción cuando termina su tratamiento, cómo regresa, cómo percibe su regreso, cómo percibe que las otras personas lo acogen o no. Mira, hasta cómo se maneja la cantidad de información que se recibe. Por ahí, por ejemplo, el cuidador. Estoy yendo donde mi mamá, de mi hermana, como decía esta paciente que decía que tiene cáncer, le cae toda la cantidad de recetas. Entonces, no, que yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. A veces es interesante, pero a veces sobrecarga también. Entonces, ¿cómo se maneja todo ello, no? El cuidador también es sujeto de acompañamiento desde la psicooncología. Así es. Nos encuentran en las redes sociales, ¿no? Nos encuentran en las redes sociales como AMPE. Pueden seguir. Como AMPE, por favor, podemos seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, ¿no? Y tenemos un grupo de profesionales bastante especializados en todo este soporte de la psicooncología. Sabemos que para muchos escuchar este término puede resultar nuevo, pero hay especialistas, recurramos a especialistas, consejos familiares son buenos, pero siempre es importante trabajar, no hay que negarnos a esta salud mental. Y no quiero despedir este programa sin agradecerte, Roxana. Has hecho una brillante exposición, muy grata, y aquí los comentarios. Nuestra conversación. No te puedes ir sin escuchar. Aquí nos dice Rose, excelente ponencia. Elena nos dice muchas gracias por el tema, por compartirlo. Aun cuando cuidarse resulte agotador, es una experiencia que mueve, enseña y humaniza. Claro que sí, pero importante, Elena, que lo recuerdes lo que hoy día Roxana nos ha dicho. Empieza aceptando, ¿no? No todos lo aceptan. Y hay que comprender que no todos tienen el mismo tiempo para aceptarlo. Algunos demoran un poco más. Frida Fernández nos dice, considerar al cuidador como una persona sensible, también doliente. Eso. También le duele, también sufre, también vive, también tiene una vida. Y también hay un temor de qué va a pasar si no lo hago bien. La nota también para él. Patricia Pino dice, excelente exposición, te mando muchos aplausos. Gracias por la temática. Paula Donaire nos dice, qué importante es tener en esta mirada la atención y el cuidador. Muchísimas gracias por la ponencia. Y Paula Donaire nos manda un corazón. Gracias también para ti, este corazón grande. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Finalizamos el día de hoy recordándoles a todos, si te gustó esta ponencia, hoy se han conectado al en vivo cerca de 15, 16 personas, y cada una de esas 16 personas lo replica en sus redes, lo multiplica, va a ser un efecto multiplicador. Recordemos que nunca sabemos quién puede estar necesitando estas herramientas tan valiosas e importantes, ¿no? Si me permites una palabra final, Ivonne, a las personas que nos escuchan, es bien importante y es uno de los objetivos que AMPE se ha, digamos que quiere concluir, tener y difundir,
es que las personas sepan que existe una especialización de la psico-oncología y donde hay atención para el tratamiento del cáncer, debe haber psico-oncólogos, entonces hay que pedirlos, hay que preguntar si es que hay, dónde están, etcétera, ¿no? Si nos preguntan a nosotros, nosotros como asociación no atendemos, pero podemos decirles, aquí hay, o hay un grupo de personas que pueden ir a sus espacios a buscar, pero lo más importante es que la población sepa que no pasan, que no tienen que pasar solos por situaciones que no están pudiendo manejar o que los desbordan porque así es, a veces es mucho más complejo y se necesita un acompañamiento especializado, terapéutico, reconocido, ¿no? Científico. Así es, Roxana, así Gracias por es. la invitación, lo he disfrutado Maravillosa. mucho. No ha sido, Gracias. no, es la primera vez, pero no la última, por favor. Esperamos encontrarte Gracias. muchas veces más. Les Gracias, agradecemos a gracias. todos, los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. También tenemos otro invitado bastante interesante que nos va a hablar sobre la demencia y el cáncer, así que por favor sigamos siguiéndonos en las redes. Y vamos a estar en comunicación y también ya se están aperturando los grupos de duelo, vamos a estar publicando para que puedan inscribirse en las personas que desean formar. Sigamos replicando esto y recordemos que no estamos luchando contra el cáncer, sino estamos viviendo una experiencia, que no somos guerreros, que tampoco somos héroes, no hay guerras, no hay héroes, sino circunstancias que son desafíos, retos, que podemos asumirlos con esperanza como una oportunidad de crecimiento y humanizar. Cuídense mucho, muchísimas gracias por hoy. Gracias a todos, hasta pronto, hasta nuestra próxima